Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Ministerio Gozo de Jehová.com, que semana a semana trae una clase para edificar el pueblo de nuestro Señor. Hoy vamos a alabar al Señor, vamos a glorificar su nombre, como Él se merece ser alabado. Alabemos, hermanos. Sí, Señor. Saúl mató a mí. Sí, Señor. Y David a sus 10,000. Sí, Señor. Bendito tu nombre. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. David alzaba en la presencia del Señor. Y el pueblo se regocijaba. Sí, Señor. David alzaba en la presencia del Señor. El pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Aleluya. David peleó contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito, bendito es tu nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, hermanos, vamos a ver el capítulo 48. Es un capítulo que ya estamos llegando muestras al final. Aunque no es el final, pero es el capítulo 48 que vamos a estudiar ahora. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así, Señor. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios mío. Yo te pido, Señor, que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder desarrollar esta clase. Ayúdame, Señor. Necesito tu ayuda. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo he pedido. Amén. Esta clase la he titulado La adopción de los hijos de José. Vamos a estudiarlo. Como una forma de introducción, el capítulo 47 que anteriormente lo hemos estudiado era un juramento que le hizo José a su padre respecto de cuando el patriarca muriera o muriese, su cuerpo sería llevado y sepultado a Mamre. Ahora, en este capítulo 48, comienza con la adopción por Jacob de los dos hijos de José. Aquí hay una adopción. Moisés registra este acontecimiento por su importancia. Es una importancia teológica. José recibió la noticia de que su padre está enfermo y reconociendo que el final de la vida de Jacob se acercaba, tomó a sus dos hijos y viajó a Gosén para estar junto al lecho de su padre. José esperaba que su padre pronunciase una bendición sobre sus dos hijos. Hay aquí una preciosa ilustración.
de la doctrina de la imputación de la justicia de Dios a los creyentes sobre la base de los méritos de Jesús a través de la muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Jacob entonces pronuncia su bendición sobre Efraín y Manasés. Lo va a bendecir a sus nietos. En ti bendeciré a Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Vea usted capítulo 48, 20. Puso al menor primero y luego al mayor. Veamos el 48, 2. Dice, y se hizo saber a Jacob diciendo, he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Este es un punto crucial e importante, porque ya se anuncia la venida de José, un motivo para tomar fuerzas, esforzarse para recibir a su hijo. Evidentemente, hermanos, Jacob también se dio cuenta de la cuestión de la bendición para sus hijos de José, que podría ser una de las razones del viaje que estaba haciendo su hijo. Seguramente los miembros de la familia se sorprendieron a ver a Jacob sentarse en la cama. Recuerde que estaba grave. Y se preparó para recibir a José y a sus hijos. La epístola de los Hebreos dice, por la fe, Jacob, al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 21. Ahora, en aquel momento solemne e íntimo, Jacob recobró suficientes fuerzas para bendecir a los hijos de José. Mientras moría Israel, el escogido de Dios es usado para impartir bendición. Veamos el 3 al 7. La palabra dice así, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán. Recuerde que la palabra luz era el nombre anterior a Canaán. Y me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te haré multiplicar y te multiplicaré y te pondré por estirpe de las naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Egipto antes que viniese a ti, yo a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón. Y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has de engendrarlo serán tuyos. Por el nombre de tus hermanos serán llamados en sus heredades. Por cuanto yo venía a Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de la tierra viniendo a Efrata. Y la sepulté ahí, en el camino de Efrata, que es Belén. Ahora, entienda esto. Cuando José llegó, Jacob comenzó a pronunciar algunas palabras profundas respecto al trato del Señor con él. Él le recuerda a José cómo lo encontró el Señor en Betel y le dio esas maravillosas promesas respecto a una simiente numerosa y a la heredad perpetua de la tierra de Canaán. Entienda esto. La vida espiritual de Jacob comienza en Betel. Y nunca se olvidó de la grande y maravillosa aparición de Jehová Dios. Fue allí, hermanos,
donde el viejo hombre, Jacob, llegó a ser el nuevo hombre. Israel, el patriarca, trató a su memoria, él trajo esas ideas a su memoria, que fue una enorme bendición que había recibido directamente del Señor. El capítulo 48, 3 y 4. Y ahora Israel, el hombre de fe, sentado en el borde de la cama, bendice a sus dos nietos, a Efraín y Manasés, y dice Jacob en el siguiente versículo que vamos a leer, donde dice, y ahora tus hijos, Efraín y Manasés, que nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén, Simeón, serán míos. Esa asombrosa declaración confirma la adopción de los dos hijos de José por Jacob como sus dos hijos. O sea, que los nietos iban a tomar parte en lo que se llama la tribu de Israel. Ese es un momento clásico del significado de lo que es una adopción. Debe notarse, hermanos, que Jacob colocó a Efraín y a Manasés a nivel de Rubén y Simeón, sus dos hijos mayores. La adopción, como hizo Jacob con los hijos de José, era una práctica normal en el Oriente Antiguo. La declaración de Jacob, míos son, sugiere que la adopción de Efraín y Manasés fue un acto normal y total. Algo superficial, Efraín y Manasés no van a reemplazar a Rubén ni a Simeón, sino que apunta el hecho de que los hijos de José formarían parte de las tribus que estaban al mismo nivel que las otras tribus que formarían la nación de Israel. Después de pronunciar estas palabras acerca de los futuros hijos de José y cómo le pertenecerán a Jacob, la mente del anciano patriarca procede a su amada Raquel. José y sus dos hijos eran causa de su reflexión. Ahora, Raquel era la esposa favorita de Jacob. Y aunque Jacob había tenido hijos con 4 mujeres, Raquel fue quien logró el mayor afecto de Jacob y fue el objeto de su amor más profundo de Jacob. Fue una mirada dolorosa al pasado y debió de haber afectado también a José, puesto que Raquel era su madre. Como muchos hombres de edad avanzada, la mente de Jacob ya comenzaba a divagar y repetía una y otra vez las historias que había tenido en el pasado. Ahora Jacob recuerda con tristeza la muerte de su amada Raquel en la tierra de Canaán. Raquel fue enterrada en Efrata, es decir, Belén, la ciudad de David y el lugar del nacimiento de Jesús, el Mesías. Veamos del 8 al 20. Vamos a seguir estudiando. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Como nota, ya va divagando sus pensamientos. Es de esperarse que Jacob conociera a los hijos de José, pero su avanzada edad ya manifestaba en la dificultad de recordar ciertas cosas. Quizá Jacob ya no veía bien o tal vez no reconocía a los hijos de José, que pronto
él los iba a adoptar. Después de identificarlos, el anciano los besó, los abrazó. Aquel acto era un acto de demostración de afecto que precedía a la bendición que Jacob pronunciaría sobre cada uno de ellos. Jacob era un hombre con un corazón lleno de afecto paternal. Es cierto que en el pasado había sido un tramposo, no cabe duda, pero ahora era un hombre de corazón tierno y corazón compasivo. Entonces José, deseoso de la bendición oficial que fuese referida a sus hijos, toma a los dos jóvenes. Recuerde, porque a veces la historia no lo explica bien, estos libros ya los he estudiado. Ya no son unos niños, son jóvenes ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que los tomó, los puso en las rodillas de Jacob, dio uno o dos pasos hacia atrás, se inclinó al suelo en acto de reverencia filial. Recuérdese que José era el primer ministro de Egipto y entonces colocó a sus dos muchachos nuevamente delante de su padre. Puesto que Manasés era el primogénito, José tomó con su mano izquierda delante de la mano derecha de Jacob para que le fuese fácil extenderla. Ahora, su mano derecha y a otorgarle la bendición del primogénito, la Biblia dice en el 13:14, vamos a seguir viendo. Y los tomó José a ambos, a Efraín y a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a la izquierda, o sea, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió la mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocándole sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Vamos a ver este punto, es muy importante porque no lo hace adrede. Jacob invirtió el procedimiento normal. Él invirtió. La Reina Valera 60 nos dice, colocando así sus manos adrede. El texto hebreo usa el verbo contexto cruzar. Lo que Jacob hizo implicaba precisamente cruzar sus manos. Sin duda, lo que el anciano patriarca hizo fue dirigida por el Espíritu Santo, pues que cruzaría sus manos no fue un acto de al alzar, hermanos. El patriarca sabía lo que estaba haciendo, porque estaba siendo dirigido por Dios. Vea 48, 15 y 16. Habla del contenido de la bendición pronunciada por Jacob y pone de manifiesto la importancia de pertenecer a una familia arraigada en la piedad y en la comunión en Dios. Veamos el 15 y el 16. Vamos a leer. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha mantenido desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Hermanos, hay que observar con detenimiento el versículo 15, que dice que Jacob bendijo a José. En el versículo 16 dice, y el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes. De todo mal, que los bendiga. Al bendecir a José también bendice a sus dos hijos, puesto que él es el representante de ellos y ellos son representados en él. Vea Primera de Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2. También observe, hermanos, que la bendición es otorgada invocación a Dios de una triple manera.
Jacob apela al Dios que hace su voluntad, que obra y el Dios que te protege. La triple mención llama la atención dado que el verbo bendiga es el verbo capítulo 16, versículo 16. Es singular en el texto hebreo. Es como si Jacob se refiriese al mismo trino de la manera consciente. Aunque la doctrina de la Trinidad no está plenamente revelada en el Antiguo Testamento, el ángel, por supuesto, es una referencia al Cristo preencarnado. Vea el libro de Génesis, capítulo 32, 24 o el capítulo 28, 30. El Dios al que Jacob apela es descrito como el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, es decir, Jehová Dios del pacto, el que dio las promesas a Abraham y a su simiente. Es el Dios que estableció y reafirmó la fe de Jacob a través de los tantos momentos de crisis en su vida. Jacob se refiere a Dios también como el Dios que se mantiene, es decir, el Dios que me ha pastoreado. Mire este término, pastoreado. Y añade y dice, yo soy hasta este día. Jacob usa la metáfora del pastor para describir el cuidado que Jehová, Dios, había tenido con él. El patriarca, obviamente, había sido pastor de ovejas por muchos años y él sabía muy bien qué significaba esa ocupación. Jehová Dios había cuidado de él con mucha ternura, de la cual él había cuidado de su rebaño. Jacob no dice que siempre ha sido seguir al Señor. No, él no lo menciona, pero confiesa que siempre ha disfrutado de su cuidado pastoral. Es posible que el rey David extrajera de este pasaje la tan recordada frase, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23:1. La afirmación de aquel ángel que me liberta de todo mal trae a la memoria de que Jacob había dicho al rey de Egipto, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos. Anote eso bien, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Y no han llegado a los días, a los años de la vida de mis padres, en los días de peregrinación. Las dos declaraciones son diferentes, obviamente, y representan dos actos diferentes de la vida. No es extraño, hermanos, sin embargo, que hagamos lo mismo que hizo Jacob, es decir, contemplar la vida desde la óptica humana y luego hacerlo desde la óptica divina. Por supuesto que somos más sabios cuando vemos las cosas a las perspectivas divinas. En un caso, las palabras del patriarca se centran totalmente en sí mismo, pero en el otro, Jacob cae a los pies de la colación. Los males todavía están presentes, por supuesto, pero contemplados desde el punto de vista de Jehová Dios, ya no tienen que ser temidos. Porque 5 panes y 2 peces en la mano de un muchacho solo alimentan a 1 o 2 personas. Pero en las manos del Señor alimentan miles y miles de personas. Veamos el 17 al 20. Dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto un disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la de Manasés, a la cabeza de Manasés,
Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre la cabeza sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Ahora vamos a explicarlo. José es confundido por el hecho que Jacob, su padre, ha dado la bendición al primogénito hijo menor y procuró quitar la mano derecha de Jacob de la cabeza de Efraín y ponerla sobre la cabeza de Manasés. Pero Jacob no se la permitió. El patriarca rehusaba admitir algún error en lo que él ha hecho y dice, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará multitudes de naciones. Nuevamente explicó esto. Dios pasa por alto la ley de la progenitura. Observemos, observe usted y trae a la memoria lo que Dios hizo con Ismael e Isaac. Ismael mayor, Isaac menor. Pero Dios soberanamente escogió al menor. Dios hizo lo mismo cuando escogió a Efraín y a Manasés. Hizo lo mismo. En resumidas cuentas, también hay que recordar, primero, el primer Adán, el huerto del Edén, quien perdió el derecho de reinar, ahora al postrer Adán, el celestial. El Señor Jesucristo, quien reconquistó para el hombre el derecho de ser el primer Adán en su naturaleza humana. Dios nos recuerda mediante estas cosas que la naturaleza fracasa. Sí, la naturaleza fracasa, pero la gracia redime. La gracia restaura y la gracia bendice. Jacob rehusó poner las manos de otra manera al considerar que esa era la voluntad de Dios y sentir que había hecho la voluntad de Dios. Hermanos, el anciano patriarca, más que nunca como Israel, tiró su ancla en el puerto seguro. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios y era para siempre. También puede verse aquí una maravillosa ilustración de la soberanía de Dios en su trato con los hombres, que es una bendita y misteriosa doctrina enseñada por la palabra de Dios. Veamos el 21 y el 22. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os haré volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado una parte más que a tus hermanos, lo cual tomó de las manos del amorreo con mi espada y mi arco. Ahora, estos dos versículos que estoy leyendo expresan las palabras finales de Israel. Y en ellas bendice a su hijo José. Son palabras memorables. He aquí yo, y esto es enfático, en el texto hebreo, Jacob reconoce que estaba a punto de morir y llegaba al final de su peregrinación en esta tierra. Pero más seguro aún estaba de que Dios estaría con José y con toda la simiente de Abraham y de Isaac. Además, tenía la absoluta seguridad de que Jehová Dios los llevaría a la tierra que les había dado en heredad perpetua. Feliz es el hombre que es capaz de alcanzar su vista por encima del hombre y mirar a Dios y confiar en sus promesas.
Concluyo, hermanos. Este libro que estoy leyendo, capítulo 48, contiene una hermosa reiteración del tema de la gracia soberana de Dios. En este capítulo, el patriarca Jacob bendice a los hijos de José. Bendice y la progenitura y es otorgada a Efraín, aunque el primogénito es Manasés. Dios soberanamente, escuche bien, Dios soberanamente escogió Efraín, tal como lo había hecho en tiempos antiguos, cuando escogió a Isaac sobre Ismael, a Jacob sobre Saúl. Y eso ilustra la gran lección del postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, por encima del primer Adán, que es cabeza de la humanidad. La naturaleza humana, hermanos, afectada por el pecado, es rebelde contra Dios. Por la gracia soberana, es libre para bendecir a los indignos, como solo Dios puede hacerlo. Jacob vio a Dios como el primer redentor, porque Él lo redimió de todo mal. A partir de allí, hermanos, una nueva perspectiva característica de la vida del patriarca, al ver a Dios como redentor, con una visión más clara que nunca. Jacob adora. La adoración es producto del reconocimiento de quién es Dios y lo que ha hecho por su pueblo redimido. Dios cambia, sí, hermanos, cambia nuestra posición de seres humanos perdidos a través de la cruz de nuestro Señor, nuestro Redentor, y nos otorga la bendición de Dios como hijos primogénitos, porque compartimos la herencia de nuestro mayor José, el Señor Jesús, recibiendo al mismo tiempo al perdón de nuestros pecados y la justificación de la vida, de acuerdo al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 al 17. Bendiciones, hermanos.